Anteriormente, en la clase previa, estuvimos revisando lo que fue antecedentes heredofamiliares. En esta ocasión, toca revisar antecedentes personales. Y los antecedentes personales tenemos que pueden ser, a grandes rasgos, dos. Pueden ser no patológicos o pueden ser patológicos. En esta ocasión, estaremos revisando a grandes rasgos ambos y algunas adecuaciones que deberemos hacer para nuestro ejercicio profesional. Vamos a iniciar con los antecedentes personales no patológicos que debido pues, a justamente esto de que son antecedentes personales no patológicos, la abreviatura suele ser APNP, diferente a la abreviatura de antecedentes personales patológicos, APP, para que si en algún momento revisan, digamos que una nota, un artículo o algo relacionado con esto, si ven esas siglas, antecedentes personales patológicos, lo patológico es APP y antecedentes personales no patológicos es APNP. De todos modos, recordemos que cuando hagamos un documento médico legal no podemos utilizar abreviaturas, no podemos hacer eso, pero digamos que en la comunicación entre nosotros como profesionales de la salud, sí podemos utilizar esas abreviaturas y en algún momento para clases o para revisiones de algo, muchas veces se suele utilizar esa abreviatura porque es mucho más rápido. Entonces, en este momento estaríamos hablando de APNP, antecedentes personales no patológicos. Y en este caso son antecedentes personales porque justamente la información que vamos a obtener está directamente relacionada con el paciente o con el usuario, es decir, con la persona con la que estamos tratando. Y el componente de no patológico se le da porque directamente no corresponde a la patología que estemos revisando o a la patología que padezca la persona. Sin embargo, indirectamente sí está relacionado. Los antecedentes personales no patológicos que podamos encontrar nos van a dar información sobre cuál va a ser el pronóstico de esta persona. Lo que mencioné anteriormente o que he mencionado anteriormente, por ejemplo, lo de el apego al tratamiento. Puede que en los antecedentes encontremos, en los antecedentes no patológicos encontremos o logremos darnos cuenta de que esta persona no ha tenido apego al tratamiento anteriormente, no lo tiene con el médico especialista, no lo tiene con el médico y probablemente no lo va a tener con nosotros. Entonces, esto es muy importante porque nos va a dar información que de manera indirecta va a influir pues, en la salud de esta persona. En ese caso, dentro de los antecedentes personales no patológicos, van a haber varios rubros que debemos ir verificando y revisando. En esta diapositiva veremos una parte y en la siguiente diapositiva estaremos revisando los siguientes. En esta primera diapositiva podemos observar que un punto muy importante es la vivienda. Vuelvo a repetir, la mayoría de las veces la vivienda no va a estar directamente relacionado con la patología. La mayoría de las veces va a ser indirecto, aunque esto es variable. Esto depende mucho de la patología en sí. A lo largo de las siguientes clases, que ya cuando estemos revisando pues, el interrogatorio por sistemas, nos daremos cuenta que ciertos antecedentes van a tener mucho más peso que otros e incluso su funcionalidad va a ser diferente. Por ejemplo, cuando hagamos la revisión del sistema musculoesquelético, el hecho de la vivienda generalmente no va a afectar tanto en la mayoría de la población, a menos que la persona sea de la tercera edad. Entonces, a grandes rasgos, la vivienda no influye directamente en la patología, sobre todo en personas de la edad de nosotros. Sin embargo, en los pacientes geriátricos esto cambia. Vuelvo a repetir, y esto es algo que ya había mencionado anteriormente. En la ficha de identificación muchas veces se pregunta el estado civil. La mayoría de los casos, el estado civil se puede omitir en menores de edad o en pacientes pediátricos y en la etapa adulta no llega a tener un gran peso. Sin embargo, en los pacientes geriátricos es un dato de vital importancia. No es lo mismo, no es la misma comunicación que vamos a tener con una persona de la tercera edad que está casada, que está soltera o que está viudo o viuda. Es ahí donde cambia. En ellos, en este tipo de personas, en los abuelitos, el componente mental y por lo tanto de apego al tratamiento va a ser muy diferente dependiendo de su estado civil. No es lo mismo de que sean pues, ancianos o personas de la tercera edad solas,
con pareja o que ya estén viudos. Entonces, ahí toma mucho peso. En este caso, a grandes rasgos, los antecedentes personales no patológicos nuevamente son información indirecta acerca del pronóstico de esta persona, de cómo le va a ir de acuerdo al protocolo de rehabilitación que le demos. En algunos casos sí va a ser de gran importancia. Por ejemplo, la vivienda puede ser un componente muy importante nuevamente en las etapas geriátricas, porque estas personas muchas veces van a acudir a rehabilitación por tal vez por alguna lesión, por alguna caída, y en esta etapa, en la tercera edad, es muy común que el problema ortopédico y traumatológico sea la fractura de cadera. Y, por ejemplo, la fractura de cadera se causa por el síndrome de caída. El síndrome de caída, un síndrome geriátrico, está muy relacionado con la vivienda. Las personas de la tercera edad idealmente deberían vivir a nivel del piso. Esto quiere decir, no en un segundo piso, no en un tercer piso. Hay algunos lugares donde tienen elevador, pero la mayoría de las personas pues, tienen que subir escaleras. Esto aumenta el síndrome de caída en esas personas. Y podrán notarlo. Si en algún momento observan a una persona de la tercera edad, se darán cuenta que ellos, la biomecánica o la mecánica de, del modo en que caminan es muy diferente. Esto lo estaremos revisando pues, en otro momento, en la otra clase, pero idealmente las personas deberían tener una vivienda a nivel del primer piso de la planta baja. Y por eso los consultorios o los servicios de gerontología o geriatría están igual a nivel del piso en la planta baja. Entonces, este es un punto muy importante y esto lo tenemos que tener siempre presente. La información que recabemos nosotros como profesionales de la salud no únicamente es para nosotros, le va a servir tanto a los otros profesionales de la salud como al establecimiento de salud en general. No es lo mismo ser rehabilitador en una casa geriátrica, en una casa de día, a ser rehabilitador en un instituto, a ser rehabilitador en un hospital. Entonces, algunos detalles, algunos datos que van a tomar más relevancia dependiendo de dónde estemos ejerciendo. A grandes rasgos, la vivienda pues, va a tener más importancia en algunos casos. Ahorita di un ejemplo. También la vivienda llega a ser muy importante en las patologías del sistema respiratorio, sobre todo para las personas que son alérgicas o que desarrollan la enfermedad de asma. Pero eso lo estaremos viendo en respiratorio. ¿Qué detalles debemos tener de la vivienda? Debemos identificar si la vivienda de esta persona pertenece al ámbito urbano, al ámbito rural y tenemos que identificar qué tipos de los servicios con los que cuenta. Eh, Uno creería que pues en este momento ya todo el mundo tiene los mismos servicios que nosotros o que la mayoría tenemos lo mismo, pero esto no es así y no tenemos que ir directamente a un área rural. Hay colonias, barrios urbanos dentro de, por ejemplo, de San Cristóbal que no están conectados al sistema de drenaje, tienen una fosa séptica o están conectados a un arroyo. Hay muchas variaciones incluso dentro del ambiente urbano, entonces esto es importante siempre preguntarlo. Debemos de investigar el acceso al agua. A grandes rasgos debemos identificar si tiene acceso a agua, por ejemplo, a través del municipio o si tiene que comprar. Esto para darnos una idea del abastecimiento. Si, por ejemplo, cuando el agua se tiene que comprar, no es tan fácil contar con esta agua si además el nivel socioeconómico de esta persona es bajo. También tenemos que identificar si tiene acceso a la luz. Esto sí es un poquito más común. El acceso al drenaje, que hay zonas de San Cristóbal en las que todavía no tienen acceso. Y luego viene un poquito más de información relacionada con algunas enfermedades. Los dormitorios y cuántas personas habitan. Es decir, cuántos dormitorios tienen, cuántos cuartos tienen en total y cuántas personas habitan en el hogar. Esta información generalmente nos ayuda a saber si existe hacinamiento en este hogar o en esa vivienda. Hay viviendas en las que existe un dormitorio para cada persona y tienen diferentes cuartos e incluso si llegan visitas, mientras que hay otras personas que cocinan en el mismo lugar donde duermen, pues la sala muchas veces también se vuelve el dormitorio, todos duermen en el mismo lugar y en algún momento esta información nos puede servir para el desarrollo de algunas enfermedades. Eh, y también nos ayuda mucho a saber el nivel socioeconómico de la persona. Vuelvo a repetir, este dato nos va a dar información un poco clínica y también un poco de información indirecta. Precisamente, si en algún momento a ustedes les tocó responder a las preguntas del cuestionario del Censo de Población y Vivienda
que fue el año pasado en el 2020, se habrán dado cuenta que estas fueron preguntas obligatorias. El censo se dividió en varias partes. Había un cuestionario básico y un cuestionario avanzado. Tanto en el básico como en el avanzado, esto fue una pregunta. El número de cuartos, cuántos cuartos utilizan, cuántas personas viven allí y todo eso, porque es más fácil encontrar enfermedades cuando hay hacinamiento. Es decir, si las personas, pues, digamos que un cuarto lo utilizan para varias funciones, son muchas personas para una sola casa, es una gran familia o son dos familias en un mismo espacio, es mucho más fácil el desarrollo de enfermedades, pero no cualquier tipo de enfermedades. Por ejemplo, las osteomusculares no se van a ver afectadas por este hacinamiento. Serían más bien las de tipo respiratorio, las que se podrían ver afectadas, o las dermatológicas, que en algún momento estaremos revisando. Además, es importante ver los hábitos higiénico-dietéticos, que en este caso ya tenemos un apartado pues para cada uno. De manera general, en el apartado de vivienda es importante identificar en algún momento si la patología lo amerita, porque como mencioné en la clase previa, no vamos a retomar toda la información. Por ejemplo, si la patología que estamos rehabilitando es musculoesquelética, la verdad podríamos incluso limitarnos a la información mínima necesaria de vivienda. No tendríamos que profundizarlo tanto, pero si estamos dando rehabilitación respiratoria, es importante este tipo de detalles, garantizar que sea un lugar ventilado, garantizar que no esté en hacinamiento con otras personas, ahí toma relevancia. Al final de cuentas, la semiología, como se los he dicho anteriormente, la van a ir perfeccionando. La semiología es una acción, pero también es una habilidad. Es un proceso que tenemos que hacer en nuestra consulta, pero también es algo que vamos a ir mejorando y puliendo con nuestra práctica profesional. A nivel de pregrado, nuestra semiología va a ser básica y va a ir mejorando con nuestro ejercicio profesional. Entonces, entre mayor número de pacientes puedan revisar en esta etapa de pregrado, va a ser mucho mejor su desempeño en la etapa ya del grado académico o incluso pues del posgrado si alguno así lo desea. Entonces, aquí lo importante en hábitos higiénico-dietéticos relacionados con la vivienda va mucho con el aspecto de cuántos baños tienen. Es un baño para dos familias, es un baño en cada piso, es un baño y medio. Las viviendas, pues dependiendo de las personas, pueden tener múltiples baños. Hay personas que tienen un baño para las visitas que está cerca pues, de la sala de estar. Eh, Hay aparte un cuarto para cada habitación, para cada integrante de la familia. Y hay otras personas que tienen un baño que es únicamente para todos, tanto visitas como personas que habitan, y que muchas veces no está dentro de la vivienda, está lejos. Ese tipo de detalles son los que están relacionados con el hábito higiénico dietético. Ya, propiamente en el apartado de higiene, ahora sí, investigaríamos sobre cuántas veces se baña la persona. ¿Es baño diario? ¿Es dos veces al día? ¿Es cada 2 días? Nos sorprendería descubrir que a veces existen personas que se bañan una vez a la semana, pero esto es importante analizarlo en su contexto. En este momento, pensar en una persona que se vaya una vez a la semana suena un poco raro, un poco antihigiénico, de hecho es antihigiénico, pero hay que revisar el contexto. Por ejemplo, muchas veces son personas que tienen dificultad para la movilidad. Desafortunadamente existen personas de la tercera edad con abandono social. A veces están obligados a estar están postrados a una silla de ruedas y su familiar solo puede llegar a bañarlos una vez a la semana. Entonces, aunque esto suene raro, desafortunadamente en el ejercicio profesional a veces encontramos personas de la tercera edad con úlceras por presión, infectadas por la acumulación de heces fecales, porque el cambio de ropa, el baño y el aseo como tal solo se le realiza pocas veces a la semana. Entonces, siempre es importante investigar esto en personas que podemos observar que están jóvenes, que se pueden valer por sí mismas. Generalmente, ahora sí, el baño, si lo hacen de vez en cuando, tal vez esté relacionado con el clima. Por ejemplo, cuando hay un frente frío, cuando hay una temporada pues, de clima muy fresco y si esta persona no hace actividad física, digamos que trabaja en oficina, muchas veces estas personas tienen el hábito de bañarse una vez cada 3 días, una vez cada 2 días y no necesariamente va a implicar un problema
problema de salud. Simplemente nos habla de los hábitos que más adelante, integrando la historia clínica, podremos observar si efectivamente es un dato de importancia para el tratamiento o simplemente se recabó y no está relacionado. El cambio de ropa, lo ideal es que sea pues el baño con cambio de ropa, pero hay personas también que tienen baño diario, pero con cambio de ropa cada 2 días. Esto ya depende de la persona. Algunas personas, por ejemplo, tienen el hábito de baño diario con cambio de ropa interior diario, pero la demás ropa cada 2 días. O hay algunas personas con baño diario y cambio de ropa externa diaria, pero ropa interior cada cierto tiempo. Esto depende mucho de la persona y créanme que en consulta van a encontrar personas con hábitos muy diversos y muy diferentes. También tenemos lo del cepillado dental. Es importante preguntar cuántas veces al día se realiza y qué utiliza. Porque también aquí vamos a encontrar respuestas diversas. Tal vez en este momento estén pensando en la pasta dental, pero hay personas que utilizan el bicarbonato de sodio, algunas personas utilizan el carbón, algunas personas simplemente utilizan el cepillo. Dependerá mucho del hábito de cada persona y nosotros recabamos la información, observamos si corresponde o está relacionado con la patología y le damos seguimiento, y si no, pues simplemente lo dejamos en la historia clínica porque le puede servir a otro profesional de la salud. Por ejemplo, tal vez en rehabilitación el cepillado no sea de gran peso, pero si nosotros tuvimos pues el hecho, no, tal vez no la fortuna, pero la actividad de realizar la historia clínica, debemos pensar que esta persona va a necesitar un manejo integral multidisciplinario y en algún momento el odontólogo va a revisar nuestra historia clínica. Entonces, por ahí estaría muy bien, sería pues al final de cuentas trabajar en equipo, tomar muy bien estos datos. Si no, también cuando un nutriólogo o un odontólogo tome la historia clínica, tal vez nos sintamos, pues, a veces a la persona no le gusta que le estén preguntando y pregunte lo mismo en diferentes momentos. Entonces, si por ejemplo otro profesional de la salud no nos hace pues el favor de recabar bien la información, al final de cuentas pues vamos a perder tiempo, no vamos a optimizar el proceso de la consulta. En el ámbito particular esto no es tan grave, pero en el ámbito público la diferencia entre 10 o 20 minutos gastados en algo puede ser una consulta. Por ejemplo, si no se le hizo una correcta historia clínica y ahora tenemos que recabar otra, puede que gastemos los pocos minutos que tenemos con esta persona y la rehabilitación se inicie hasta la siguiente vez que lo veamos, que no va a ser la siguiente semana, va a pasar algo de tiempo. En estos momentos el lavado de manos de por sí era algo que se preguntaba y en este momento es algo imprescindible, ya es algo que que pues está ya en la mente de todos está que el lavado de manos es fundamental. Antes se hacía el lavado de manos, por ejemplo, después de ir al baño, antes de comer. En este momento es después de recibir dinero, después de abrir una puerta, después de tocar algo. Las personas ahorita están, pues es lo adecuado. Las personas ahorita están siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos constantemente y en este caso es importante revisar la frecuencia y en qué situaciones. Es decir, la persona solo se lava cuando va a comer, se lava cada vez que toca dinero, cada vez que saluda a alguien de puño. Esto es importante preguntarlo. En el apartado de la dieta es importante preguntar cuántas comidas realiza al día y también aquí generalmente, a excepción de los nutriólogos, generalmente en este apartado no recabamos tanta información. En el caso de los nutriólogos, muchas veces pues, se preguntan esto y se enfocan directamente a esto. Se enfocan mucho a higiene y lo que es dieta. En este caso, lo importante es que nosotros recabemos a grandes rasgos cuántas comidas son al día. Generalmente no estamos tan acostumbrados a manejar el vocabulario de porciones, o a veces no nos acordamos de las partes del plato del buen comer o de la jarra del buen beber, y entonces no podemos profundizar más, pero la información que debemos tener a grandes rasgos es cuántas comidas se realiza al día. Y esto de respeto a los horarios es más bien qué horarios utiliza y si esos horarios pues son, digamos que para toda la familia y si es de todos los días o si esta persona come en cuanto puede. Esta persona realiza 3 comidas al día, pero en cuanto puede. Es decir, tiene un horario pesado, tiene un trabajo y en cuanto tiene un espacio, unos minutos libres, aprovecha para comer. O es una persona que tiene horarios que incluso su trabajo le permite comer en ese horario. Aunque no manejemos muy bien las palabras de las porciones y todo eso, recordemos que sí debemos de identificar carbohidratos,
grasas y proteínas. Eso se revisó en bioquímica, perdón, y es importante tenerlo presente. Además, dependiendo de la patología, ya podremos integrar algunas cosas como, por ejemplo, la fibra, dependiendo de qué estemos viendo. En músculo esquelético realmente conviene, o más bien lo que nos interesa es revisar si la persona se alimenta bien, pues una adecuada nutrición va a ayudar mucho mejor para el proceso de recuperación de cualquier enfermedad. Lo demás, lo de la fibra, tal vez lo estaremos revisando en el caso de que hubiera un problema a nivel digestivo. Y el otro apartado, un apartado importante, es el apartado de la zoonosis. Y en este caso hablamos de los animales, la convivencia con animales. De manera general, lo más común en el ámbito urbano es que la convivencia sea con perros y con gatos. Sin embargo, existen especies exóticas que también pueden estar dentro del hogar con ciertos permisos. Hay personas que, por ejemplo, tienen reptiles, pueden tener serpientes, pueden tener pues algunos que tienen permiso pueden tener una iguana. O en el ámbito rural o en las orillas del ámbito urbano, también existen personas que se dedican a la zootecnia o digamos que tienen una granja, tienen crianza de animales. Esto es muy importante y generalmente la zoonosis está muy relacionada con la infección. Generalmente la zoonosis está relacionada con el proceso de infección porque de hecho a eso se refiere la zoonosis. Patologías que utilizan a los animales como vectores y pues pueden llegar a nosotros, pero también pueden tener otro componente y nuevamente voy a resaltar el ámbito geriátrico, que tal vez es un dato que en algún momento les pueda servir. La principal patología o el principal sistema que le va a dar, que da trabajo a rehabilitación es el musculoesquelético. No es el único. Tenemos el área cardíaca, tenemos el área pulmonar, tenemos el área neurológica, pero en nuestro medio, al menos de lo que he podido platicar con compañeros que se dedican a la fisioterapia, a la rehabilitación y esta área, generalmente es lo musculoesquelético. Entonces, eso va a ser lo principal. Dentro del músculo esquelético tenemos diferentes etapas de edades. En las etapas jóvenes van a ser los traumas de alta energía o muy alta energía. Y en el caso de los pacientes geriátricos, son traumas de baja energía o lesiones de baja energía que les pueden provocar mucho daño. Lo que les decía hace rato, la fractura de cadera. En los pacientes geriátricos, la zoonosis la investigamos porque una de las principales causas de fracturas es la caída y lo que puede causar esa caída es la presencia de animales en el hogar. De hecho, de preferencia, muchos familiares suelen pensar que si el paciente o la persona de la tercera edad va a estar solo, pues al menos que esté con un animal, con una mascota. Pero estas mascotas pueden provocarle daños a las personas. Si son, por ejemplo, si son razas pequeñas, pueden provocar la caída, perdón, de la persona de la tercera edad. Y si son razas grandes, pueden provocar la lesión de la persona, porque los perros son muy juguetones, a veces se paran o se avientan encima de las personas. Entonces, no es la misma respuesta de una. Sí, incluso no sé si ustedes lo han visto, pero en urgencias han llegado personas jóvenes por lesiones secundarias a caídas provocadas por animales grandes, animales de razas grandes, por ejemplo un Rottweiler, un Rhodesian, el perro crestado de Rhodesia, son perros que llegan a pesar mucho y jugando pueden lesionar a las personas. Ese mismo daño va a ser mucho más grave en una persona de tercera edad que de por sí se le dificulta mantener el equilibrio. Entonces, a grandes rasgos, la zoonosis la preguntamos sobre todo para identificar si no hay un factor de riesgo para infección o para transmisión de algunas enfermedades. Porque, por ejemplo, algunas personas tienen hámsters o tienen ratas de laboratorio. Entonces, ahí nos vamos dando una idea. Entonces, esto siempre va a ser importante, recabar. A mayor información podamos recabar, es más importante. Y conforme tengamos más experiencia, es importante ver qué más va a manejar esta persona. Por ejemplo, tengo una persona con fractura un ancianito con fractura de cadera. Va a ser manejado por el ortopedista. Va a tener protocolo de rehabilitación por nosotros, pero también va a ser revisado por el geriatra. Entonces podemos aprovechar, hacer una historia clínica adecuada y pues disminuir el trabajo entre todos. Además, lo importante de esto es que cuando otra persona realice la historia clínica, también pues nos ayude a nosotros a recabar esa información que nos podría servir en algún momento. Continuando con los antecedentes personales no patológicos, existen otros puntos que debemos revisar, sobre todo porque están relacionados mucho con el área de con el área de la rehabilitación. Los puntos anteriores
son los puntos mínimos y necesarios que debemos investigar. Ya tal vez viendo por sistemas nos vayamos dando cuenta de que hay otras cosas que se deben de integrar. De hecho, nosotros podríamos preguntar muchas cosas, pero no es el objetivo recabar información simplemente por llenar un documento. Es más bien ir buscando poco a poco la información que nos interesa. Entonces, la diapositiva anterior tenía puntos muy importantes que generalmente coinciden a nivel de todos los profesionales de la salud. En este momento, la diapositiva actual, la que estamos viendo ahora, en este caso ya habla de antecedentes personales no patológicos muy relacionados con la rehabilitación. En este caso es muy importante indagar sobre qué, para empezar, para empezar debemos identificar si la persona realiza actividad física. Van a haber personas que el problema en el punto del deporte y ejercicio es que no lo realizan. Y las personas que lo realizan debemos recabar detalles. ¿Qué deporte es? Porque recordemos que existen diversos tipos de deportes. Vuelvo a repetir, generalmente cuando revisamos un tema, muchas veces lo que nosotros hacemos es lo que pensamos. Vamos con esa idea, pero no nos limitemos a eso. Por ejemplo, puede que en el momento que yo dije deporte y ejercicio, a su mente vino básquetbol, voleibol, fútbol, pero existen otros tipos de deportes y en este caso, para la rehabilitación, es muy importante los deportes extremos. Por ejemplo, tal vez no es tan común en nuestro medio. Por ejemplo, en nuestra consulta es difícil que alguien llegue y nos diga, es que yo practico paracaidismo o yo practico heli esquí, que por ejemplo el heli esquí es un deporte extremo donde las personas son subidos con un helicóptero y los dejan para que puedan descender. Eso no se puede realizar en nuestro medio, pero mi punto es el siguiente. No pensemos solo en los deportes que nosotros practicamos. Es muy importante que como rehabilitadores tengamos mucha cultura general. No solo lo que nosotros hacemos es lo que hacen las personas. Entonces, vuelvo a repetir, existe un punto que va a ser el de deporte y ejercicio. En ese punto es importante identificar, ¿la persona realiza ejercicio o la persona no realiza? Si la persona no realiza ejercicio, eso puede ser un problema para el protocolo de rehabilitación o para la mejoría de las condiciones. Si la persona practica deporte, es muy importante identificar qué deporte es y si este deporte pertenece pues al rubro, al ámbito de los deportes extremos. Sobre todo porque dependiendo de lo que detectemos ahí, va a guiar nuestro protocolo de rehabilitación. Si la persona nos dice, por ejemplo, yo no realizo ejercicio, de repente camino a comprar alguna cosa a la tienda y ya, esa es mi actividad física, mi trabajo es de oficina. Bueno, entonces, y por ejemplo, esta persona tiene, pues lo que hemos visto o lo que hemos mencionado en algún momento, lumbalgia, bueno, vamos a tener un protocolo de rehabilitación y un manejo con medicamentos para esta persona. Muy diferente a una persona que nos diga que tiene dolor cervical o dolor lumbar, pero que esta persona practica motocross y el motocross no lo practica por afición, lo vive del motocross. En este caso tenemos que tener un manejo diferente. Es muy importante detectar si la persona no hace ejercicio, si la persona hace ejercicio dentro de parámetros normales o si la persona hace ejercicio dentro de parámetros avanzados, deporte a nivel de élite, es una persona élite, es una persona elite, esta persona ya vive de esto, porque cambia. En las personas que no realizan ejercicio tenemos que hacer el esfuerzo por lograr modificaciones en el estilo de vida. Tenemos que lograr que esta persona integre el ejercicio a su vida. En las personas que hacen deporte de élite, lo que tenemos que hacer es dar un protocolo de rehabilitación de impacto. Así como ellos son agresivos con su entrenamiento, así nosotros. En estas personas no vamos a hacer lo de su rehabilitación, la vamos a llevar de 6 a 12 semanas. Es muy probable que en 12 semanas le esté dando de alta. Estas personas necesitan un manejo agresivo para integrarse lo más pronto posible pues, a su estilo de vida. Estas personas realizan deporte de élite. Entonces, esto es un tema que podríamos revisarlo en algún momento. Espero que en biomecánica nos dé tiempo de revisar este detalle de los deportes o las exigencias de élite para el cuerpo. Aparte, tenemos otro punto que es el trabajo de descanso y de sueño. En este punto es importante ubicar
si el trabajo promueve el sedentarismo o si es un trabajo de actividad. No es lo mismo trabajar en una oficina como contador o como banquero a tener otro trabajo, por ejemplo, cuidando ganado. Por ejemplo, en la zona de la Frailesca es muy común que cuando en la ficha de identificación las personas digan que su trabajo es ser vaquero, que estar cuidando ganado y ese tipo de cosas. Es muy importante identificar en la ficha de identificación ya se identificó o ya indagamos qué trabajo realiza esta persona. Debemos de revisar algunas características de trabajo, qué horario maneja, cuántos días a la semana trabaja, cuántos días le dan de descanso, si es un trabajo de 5 días y 2 días de descanso, si es de 6 días y uno de descanso, si es de 15 días de trabajo, 15 de descanso, esto va a variar. Y tenemos que tener presente eso. ¿Acaso es un guardia que que tiene jornadas de 24 por 24, trabaja 24 horas, luego se va a descansar 24 horas, regresa? Es un miembro de protección civil, trabaja 24 horas, se va a descansar 48 y luego regresa. Todo esto lo tenemos que revisar, sobre todo para empezar, ¿cuándo vamos a ver a esta persona? ¿Qué protocolo de rehabilitación vamos a utilizar y qué tanto le va a afectar? Por ejemplo, si su trabajo es de estibador, si tiene que levantar, si tiene mucha carga y solo descansa un día a la semana y le estamos dando rehabilitación para lumbalgia, bueno, entonces no le va a ir el pronóstico no, el avance no va a ser tan rápido, el pronóstico puede estar en tela de juicio, tendríamos que investigar que a lo que voy es que en este caso no sería el mismo avance o el mismo proceso que tendríamos por una persona que, por ejemplo, la lumbalgia es postural. En el caso del estibador puede ser claramente también por mala higiene postural, pero también por el peso. En otra persona, en un trabajo de oficina, puede ser por ergonomía. ¿Vemos la diferencia? Uno es por las cargas, uno es por biomecánica, propiamente por las cargas, y el otro es por ergonomía. Entonces, a esta persona le damos protocolo de rehabilitación, revisamos su ambiente de trabajo, qué relación tiene su cuerpo con el escritorio, qué tipo de silla utiliza, realizamos los cambios ergonómicos y a esta persona le va a ir muy bien. Entonces, estos datos son importantes. En cuanto al sueño, es importante, está muy relacionado con el descanso y el sueño puede estar relacionado con otros sistemas. A grandes rasgos, un buen descanso y una buena calidad de sueño nos ayudan a tener un mejor avance en la patología, porque los medicamentos y los protocolos de rehabilitación van a estar mucho mejor con una persona que descansa, le va a ir mucho mejor. Si en algún momento hemos tenido deprivación de sueño por realizar algún trabajo, por realizar alguna actividad, nos habremos dado cuenta que realmente todo el día siguiente pues no nos sentimos bien y van a haber algunas molestias. Entonces, este también es un punto importante a investigar. Además, debemos de tener presente si esta persona utiliza prótesis. A grandes rasgos, las prótesis pueden estar en diversas partes del cuerpo. Lo importante aquí es indagar si la persona utiliza. Puede ser una prótesis de pieza dental, puede ser una prótesis a nivel de cristalino en el ojo, pueden ser muchas cosas. Lo importante es hacer la pregunta. Generalmente las personas que utilizan prótesis tienen antecedentes patológicos quirúrgicos, y de todos modos, antes de llegar a los patológicos, es importante preguntarlo. De todos modos, recordemos que nosotros vamos a ir buscando la información. Si la persona dice, no, no tengo ninguna prótesis, pero ahorita que vemos patológicos nos dice que tuvo una cirugía de reemplazo de cristalino, y ahí ya podríamos investigar un poquito más, hacer un sondeo y una vez encontrando que efectivamente tiene una prótesis, ya regresaríamos a esta parte y haríamos el cambio para que no se contradiga lo no patológico con lo patológico. También es muy importante investigar los pasatiempos. Esto cambia mucho. Por ejemplo, hay personas que se dedican de manera profesional al ciclismo, al atletismo. Generalmente, si ya se dedican a eso, su pasatiempo no va a ser. Depende mucho. Por ejemplo, hay personas que de manera profesional se dedican a atletismo de asfalto y tal vez su pasatiempo es el trail, correr, el trail running, el correr en la montaña. Sigue siendo correr, pero ahora lo hacen en un ambiente diferente. Ya no lo hacen en la pista, por ejemplo. Ya no lo hacen por 100 metros o ya no lo hacen en el tartán corriendo, dando vueltas. Ya ahora lo hacen en un lugar pues con una visión diferente, con amigos o otras cosas. O puede ser otra cosa diferente. Puede ser ver alguna película, tomar otra cosa. Esto es muy importante, sobre todo para conocer a la persona que estamos revisando. Los pasatiempos nos van a dar una idea de esta persona. Por ejemplo, una persona que tiene el pasatiempo de leer
no sé, ir a nadar, de salir a caminar, es muy diferente a una persona que nos dice que su pasatiempo es ver la tele, salir a tomar con los amigos, es un bebedor social, no tiene etilismo, no tiene alcoholismo, pero su pasatiempo es salir a beber, ve como bebedor social, pero salir a beber. Entonces es muy diferente la situación para cada uno. Nos van a ir dando datos de qué paciente tenemos enfrente y cómo debemos abordar su manejo o su protocolo de rehabilitación para garantizar que esta persona pues lo haga. Además, vienen dos puntos muy importantes. En algunos, en algunos materiales de apoyo para semiología, en algunos libros, o por ejemplo, en algunas guías de cómo se debe hacer la semiología, se mencionan dos puntos muy importantes. El primer punto es la integración familiar. Si existe un problema a nivel familiar, la rehabilitación y en general el manejo de esta persona va a ser inadecuado. La dinámica familiar cambia mucho cuando hay una persona lesionada. Por ejemplo, habría que ver si la persona que tenemos rehabilitando por una fractura o por una prótesis o por cualquier proceso que requiera rehabilitación, si es el principal proveedor de la familia. Si es el jefe de familia y además, y justamente es el jefe de familia o la jefa de familia porque provee, la dinámica familiar va a cambiar mucho. Y existen personas que no tienen apego al tratamiento por esto, porque no pueden reposar, porque no pueden estar en casa, porque tienen que estar trabajando, porque no les alcanza para la consulta o no les alcanza para los fármacos o para el tratamiento que tengan que comprar. Entonces es importante revisar la integración familiar, qué rol tiene esta persona dentro de su familia y cómo la familia lo apoya para pues llevar a cabo su tratamiento o su rehabilitación. Además, un punto muy importante que necesita mucho cuidado es revisar la actitud de la persona. Y la actitud no hacia nosotros, sino esa actitud hacia los problemas y en general hacia la vida. Es complejo, porque este tipo, por ejemplo, para los otros rubros, a la persona le podemos decir, ¿tiene usted una prótesis? ¿Le han colocado en alguna ocasión una prótesis? ¿Cuántos días a la semana es ejercicio? Ese ejercicio lo realiza 30 minutos, 60 minutos. En este caso yo estoy dando tiempos para que se den una idea. Realmente, aplicando la semiología a la persona, generalmente no tratamos de no influir en la respuesta. En este caso, la pregunta correcta, corrigiéndome, sería, ¿cuántos minutos al día realiza ese ejercicio? Cuando yo dije 30 estaba como que influenciando un poco la respuesta. Entonces, no, ¿cuántos minutos? En este caso, para revisar la actitud ante la vida y los problemas, es un punto muy importante que debemos revisar, pero no lo vamos a preguntar directamente. Debemos de tener mucho cuidado, puede ser un tema delicado. Si, recordemos que en esa interacción clínico con paciente, si no manejamos muy bien nuestro vocabulario, nuestra entonación de voz, nuestro lenguaje corporal, la persona se va a sentir incómoda. Y es muy importante, sobre todo para el pronóstico de esta persona, indagar cómo reacciona a los problemas. Es una persona que no enfrenta los problemas, es una persona que se recluye, es una persona con alguna otra enfermedad que le afecta a esta actitud. Eso lo debemos de indagar, no directamente. En el caso de que veamos de que la formación académica de la persona y la madurez mental sea la adecuada, lo podemos preguntar directamente. Por ejemplo, con las personas que tienen posgrado, una maestría, un doctorado, que son personas muy preparadas, aunque no sean del terreno de la salud, generalmente tienen mucha cultura general. Es decir, son, por ejemplo, abogados, son doctores en derecho, son doctores en el ámbito fiscal, es decir, son contadores con un doctorado en el ámbito fiscal. Estas personas saben un montón y generalmente tienen cultura general. Y a estas personas hacerles la pregunta no estaría tan mal porque ellos tienen una recepción muy diferente con otro profesional. Es decir, con ellos incluso nuestra relación puede ser clínico-profesional. Es decir, no son clínicos como nosotros, no son del área de la salud, pero tienen un vocabulario extenso, investigan su patología, saben la importancia de la información muy diferente a otras personas con nivel socioeconómico bajo y con nivel de escolaridad bajo, donde debemos tener cuidado porque se puede malinterpretar debido a que su formación es muy básica. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. No está en negritas, es un punto que debemos revisar en el personales no patológicos, pero debemos de tener cuidado. No siempre va a ser de manera directa, a veces va a ser de manera indirecta.
Un punto muy importante es que hasta antes del 2012, de hecho, si revisan algún libro de semiología médica, de semiología clínica, de semiología en general, o de propedéutica y semiología, pueden encontrar que alguna edición, sobre todo las ediciones anteriores, mencionan que dentro de antecedentes personales no patológicos debemos investigar alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías. Sin embargo, para nosotros, para nuestro estado y para nuestro país, desde el cambio de la norma del expediente clínico, es decir, desde el 2012, nosotros consideramos al alcoholismo, al tabaquismo y a la toxicomanía, pues patológicos. Y como diría uno de mis maestros, ¿acaso una persona que bebe mucho, que tiene hábito tabáquico o que se droga, se podría considerar una persona sin enfermedad? De todos modos, la respuesta ya la dio la norma. Ya actualmente esto ya no se considera personal no patológico. Si en algún momento están leyendo un artículo, están leyendo un libro, sobre todo si es de la década anterior, o más bien si es antes del 2015 al 2012, o incluso bibliografía de otra región del mundo, es probable que encuentren esto, que lo consideren no patológico. Nosotros, al menos ahora, los profesionales de la salud, consideramos estos tres como patológicos, por lo tanto los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos un apartado importante en los antecedentes ginecobstétricos. En este caso hablamos de que son antecedentes que corresponden directamente pues, al ámbito femenino. La ginecología es pues el estudio de la mujer, de la patología relacionada con el aparato genital femenino que no es grávido, que no está sin el embarazo. Mientras que la obstetricia estudia los mismos órganos que la ginecología, pero en estado grávido o en estado de embarazo. Aquí es muy importante tomar en cuenta estos antecedentes cuando veamos que la patología está relacionada con esto. No lo vamos a preguntar siempre de rutina. Por ejemplo, ginecobstetras, debido a que la persona a la que la mujer llega por eso, lo van a preguntar directamente. En medicina general, si vemos que no corresponde a este sistema, a los genitales femeninos o al embarazo, generalmente tomamos la información mínima. En este caso, la información de nosotros tendríamos que tener presente, una, que la mujer no está embarazada o si está embarazada. Ese es un dato vital. ¿Cómo podemos saber eso? Preguntando la fecha de última menstruación. Si no hay un retraso, pues podemos esperar que esta mujer esta mujer no esté embarazada. Y si hubiera un retraso, debemos tener mucho cuidado, sobre todo si indicamos un medicamento, si indicamos algún tipo de ejercicio o si indicamos algún estudio de imagen. De todos modos, si le pedimos un estudio de imagen y este estudio implica radiación, pues seguramente cuando vaya la persona que lo reciba o que esté encargada del área de imagenología, pues se va a encargar de verificar también de que esta persona no esté embarazada, pero también nosotros lo tenemos que hacer. Si la persona no está embarazada, pero digamos que la patología que tiene está relacionado con el hecho de haber estado embarazada o con un problema ginecológico, habrán cosas que tendremos que tomar en cuenta. Entonces, no siempre vamos a hacer el esfuerzo de investigar todo esto solo cuando lo consideremos adecuado. Por ejemplo, en algún momento les hablé de las complicaciones a nivel muscular o lumbar que puede haber por el embarazo. A nivel muscular, generalmente se recupera muy bien de ese proceso. El problema es cuando es quirúrgico. Es decir, si fue un embarazo de bajo riesgo y concluyó con un parto y no hubo complicaciones, en ese caso la recuperación va a ser adecuada. Poco a poco, lenta, pero va a ser adecuada. En el caso de que haya habido una cesárea, una histerectomía, un proceso quirúrgico, ahí la situación cambia, entonces nos puede dar problemas de piso pélvico. Por ejemplo, esta persona podría llegar con dolor lumbar y podría ser secundario el proceso de embarazo que tuvo. Esta persona podría llevar con incontinencia urinaria. Esta persona podría llegar con incontinencia fecal. Entonces, rehabilitar el piso pélvico no, pues va a estar en el caso de las mujeres, va a estar muy relacionado con eso. De hecho, la principal persona que va a llegar a rehabilitación de piso pélvico va a ser la mujer. En el caso de los hombres, por anatomía, por las cuestiones anatómicas, no es algo que suceda. Tal vez alguien lo necesite, pero no es algo que sea tan común. Es más común encontrarlo a nivel de las mujeres. Y en el caso
de igual nuevamente la cirugía, puede haber incluso rehabilitación para recuperar la morfología adecuada de los músculos del abdomen, sobre todo para que no vayan a haber problemas a nivel abdominal y para que tampoco hayan problemas a nivel lumbar, porque estos músculos abdominales son los principales músculos flexores de la columna, que ya lo estaremos revisando específicamente en la clase en la materia que le corresponde. Entonces, dentro de los antecedentes ginecobstétricos, nosotros tenemos que identificar la fecha de última menstruación, sobre todo para identificar que esta persona tiene un retraso y la principal causa de retraso de la menstruación o la causa número uno de amenorrea es el embarazo. Entonces, si hay un aumento o aunque si esta persona es irregular, debemos de tener cuidado, o si esta persona utiliza algún método anticonceptivo. Algunos de los métodos anticonceptivos pues pueden quitar la regla o hacerla muy pequeña. A veces puede tardar 3 meses o a veces puede dejar de aparecer por mucho tiempo. Y por eso uno de los puntos es contracepción, que contracepción es como decir método de anticoncepción o anticoncepción. Entonces, por eso también lo vamos a preguntar. Entonces, debemos investigar la fecha de última regla, debemos investigar la fecha de último parto, si si la patología está relacionada con el parto. Por ejemplo, si la persona viene para rehabilitación abdominal, que tenemos que recuperar pues el funcionamiento adecuado del abdomen y digamos que el mecanismo de lesión fue una cesárea de la cesárea Kerr, perdón, de la cesárea que no es estética, la que es una línea media a nivel del abdomen. En ese caso, pues ahí sí podemos preguntar, no sería parto, en este caso sería fecha de última cesárea o el último proceso que tuvo, para ver qué tiempo pasó, para darnos una idea si está avanzando bien, si está avanzando mal. Entonces, fecha de última menstruación, fecha de último parto o la última o cuando le realizaron la cesárea, y también tenemos que investigar cuántos embarazos ha tenido, cuántos embarazos han nacido por parto, cuántos han tenido que hacer cesárea, que cesárea se escribe así y lleva acento en esta parte. Se los comento porque en algún momento vi que, no ustedes, pero en algún momento he visto que suele haber mucha confusión, que algunos piensan que esta es una I, pero no, es cesárea. Y lleva acento en esta parte, y también datos de aborto, sobre todo porque lo que plasmemos en la historia clínica no solo nos va a servir a nosotros. Si estamos en el ámbito particular, la verdad solo nos va a servir a nosotros. Entonces, de todos modos, eso también lo estaremos platicando más adelante. Pero pensando que cada uno de nosotros va a desenvolverse en el ámbito público o en el ámbito social, es muy importante recabar esta información. Además, tenemos que preguntarle qué método anticonceptivo utiliza, porque este método anticonceptivo puede alterar la fecha de última menstruación. Por ejemplo, nos puede decir, mi fecha de última regla fue hace 5 meses, y antes de pensar si que está embarazada o algo así, tenemos que investigar, ¿está utilizando algún método anticonceptivo? Y por ejemplo, si es un método anticonceptivo que en algún momento pueda disminuir la regla o la menstruación, en ese caso pues no hay problema. No ha visto su regla, pero porque está utilizando un método anticonceptivo. En el caso de las mujeres también tenemos perdón, en el caso de las mujeres mayores, sobre todo las mayores de 50 años, o de manera general, se suele decir que la edad reproductiva va de los 12 a los 49 años, de manera general. Sin embargo, esto depende de cada mujer. Hay mujeres que tienen su menopausia a los 45 y hay mujeres que lo tienen a los 55. La regla aquí es que a más temprana edad sea la menarca, la primera menstruación, más temprano va a ser la menopausia. En aquellas mujeres que, por ejemplo, tuvieron su primera regla a los 16, se espera que la menopausia llegue por ejemplo, a los 55, un poquito más. De manera general, se suele decir de 12 a 49 como la etapa reproductiva de la mujer. En este caso, la menopausia es de interés. Este dato es muy importante para nosotros, sobre todo cuando la mujer pues supera esa edad. Cuando se acerca, cuando supera esa edad. Por ejemplo, en una mujer que tiene 50 años, que ya tuvo un proceso de fractura, es muy importante preguntar la fecha de última regla y nos vamos a dar cuenta que ya puede que ya tenga 2 años que no se presenta. Entonces, en ese caso, si vemos que tiene la edad, si esta persona ya llevó control con su médico y es una persona que se sabe menopáusica porque ya tuvo pues el malestar, ya tuvo, por ejemplo, lo que todos mencionan, ya tuvo bochornos, ya tuvo malestar, ya cambió digamos que su fisiología se ha visto alterada, ya fue al médico, se le hizo el estudio o se revisó y pues al final de cuentas se le dijo que era menopáusica, que ya había llegado a la menopausia. En ese caso pues ya la persona nos lo podrá decir. Este dato es muy importante
porque la menopausia no solo implica, los cambios fisiológicos que ocurren en la menopausia no solo implican que pues esta persona ya no está en etapa fértil, sino que van a haber otros cambios. Además del malestar clásico que llegan a tener las mujeres cuando están en esta etapa, lo que nos interesa a nosotros es que en las etapas del adulto mayor, sobre todo en las mujeres, el riesgo de osteoporosis es alto. Y un factor de riesgo para que esta persona tenga osteoporosis es la menopausia debido al componente hormonal que ya no está y por lo tanto la densidad ósea ya es diferente, ya tiende a disminuir. Entonces, esto es muy importante porque si la persona ya tuvo una fractura, pues nosotros debemos de tener mucho cuidado porque con la osteoporosis, incluso algo que estemos haciendo, algún método que estemos aplicando o realizando o algo de terapia o algo de nuestra exploración podría llegar a lesionar un hueso. Esto debemos de tenerlo presente, debemos de tener mucho cuidado. Las iatrogenias en rehabilitación existen y debemos hacer todo lo posible por disminuirlo. Además, debemos investigar, sobre todo en las pacientes jóvenes, están en etapa reproductiva, no es que necesariamente sean adolescentes, pero están en etapa reproductiva, no han llegado a la menopausia. En este caso, nos interesa mucho saber si ha llevado seguimiento. No necesariamente tenemos que revisar su citología vaginal, ni tenemos que revisar su estudio. Aquí, en este apartado de antecedentes ginecobstétricos, recordemos que dependemos de lo que nos diga la persona. Más adelante platicaremos de, por ejemplo, en la revisión de aparatos y sistemas, qué podemos hacer en la exploración física para corroborar esa información. En este caso, en los antecedentes dependemos de la persona. Van a haber personas que efectivamente nos van a decir, no, yo me hice una citología vaginal, salió bien, aquí está, y ya lo pueden revisar. Pero otras personas no lo van a llevar, nunca se lo van a querer mostrar, entonces dependemos de lo que nos diga. Aquí lo importante es no preguntarle directamente qué reportó la citología. Lo que debemos investigar es si tiene seguimiento con su médico, si tiene un ginecólogo de confianza, si tiene un ginecobstetra con el que siempre llegue, qué tanto cuidado tiene a nivel de esto, porque van a haber problemas, sobre todo para distinguir. A veces, por ejemplo, un problema ginecológico nos puede simular que es una patología musculoesquelética. Entonces, lo importante aquí es, ¿usted lleva control con un médico? Sí. ¿Su médico es un médico especialista? ¿Llega usted con el ginecólogo? No, sí, yo llego con mi ginecólogo. Me lleva mi control, me da mi consulta ginecológica 2 veces al año, 1 vez al año. En ese caso, estaría muy difícil que una patología ginecológica simulara algo musculoesquelético o algo de la pelvis. Porque la persona lleva su control, su médico ya lo hubiera detectado. Las personas que nunca se han realizado un estudio, que no van al médico, estaría muy bien ver si el problema por el que llega con nosotros corresponde a rehabilitación o corresponde a medicina o corresponde a ambos, porque se puede llevar un manejo en conjunto. El número de abortos también es algo muy importante, sobre todo cuando queremos analizar lo que es directamente ginecológico. Por ejemplo, cuando queremos valorar algunas patologías y también nos ayuda a saber cómo se siente esta persona. Generalmente un número alto de abortos hace que la pareja o que la mujer no se sientan tan cómodos debido a que la mayoría de sus gestaciones o embarazos terminan así. Entonces, este es un dato importante a investigarlo para conocer mucho mejor a esta persona y también porque en algún momento puede darnos datos clínicos. También es importante investigar la edad a la que se embarazó, sobre todo cuando está relacionado con lo del piso pélvico. También, si la persona que llega con nosotros en este momento está embarazada, es importante que determinemos las semanas de gestación. No necesariamente que nosotros lo calculemos, en algún momento podemos platicar de eso, pero de hecho existen aplicaciones y páginas de internet donde se puede calcular. Lo importante es recordar que si está embarazada o si está dentro del puerperio, es decir, durante las primeras 6 semanas posteriores al parto o a la cesárea que tiene los efectos del embarazo, es importante tener ese dato presente, porque si existe alguna complicación o algún dato clínico interesante, debemos inmediatamente referirla al médico o al médico especialista. Es decir, aunque llegue a rehabilitación por una fractura de muñeca a nivel del escafoides o de cualquiera de los huesos de la muñeca, esta persona está bajo los efectos del embarazo. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que garantizar que no llegue a tener una complicación del embarazo. Vuelvo a repetir, está llegando a rehabilitación con nosotros por la muñeca.
pero somos profesionales de la salud. Sabemos que esta mujer está bajo los efectos fisiológicos del embarazo y en cualquier momento podría sentirse mal. Además, si acaba de tener su parto o si está embarazada, no son los mismos medicamentos que puedo dar con ella. No puedo dar los mismos medicamentos. Entonces, ahí vale la pena asesorarnos con un médico o con un médico especialista para ese manejo. Nos enfocamos a todo aquello que no afecte pues al embarazo y ya lo que corresponde al embarazo, que otro profesional de la salud que se dedica a eso nos ayude. Además, en los antecedentes es importante averiguar si hubo complicaciones durante el embarazo e incluso si hubieron traumatismos. Esto también es un dato importante. Por ejemplo, lo que les decía, es que no va a ser lo mismo, la rehabilitación no va a ser igual, los fármacos no van a ser los mismos e incluso un traumatismo puede provocar una complicación para el embarazo. Entonces, tenemos que saber si esta persona tuvo complicaciones durante su embarazo y también tenemos que saber si hubo algún traumatismo, porque la biomecánica de la mujer embarazada cambia. Entonces, a veces también puede haber caídas en el caso de ellas o a veces pueden haber desafortunadamente accidentes. No, las mujeres embarazadas no están exentas de accidentes automovilísticos, de accidentes en la vía pública, muchas cosas pueden suceder y debemos tenerlo presente. Hasta el momento hemos iniciado a revisar los antecedentes personales. Para no prolongar más el video, me quedaré hasta esta diapositiva y en el siguiente video continuaré con las otras diapositivas. Anteriormente vimos antecedentes heredofamiliares. En esta ocasión empezamos a hablar de antecedentes personales. Hablamos de los antecedentes personales no patológicos y hablamos de los antecedentes ginecobstétricos, que mayormente van a seguir estando dentro de los no patológicos. Esa parte no corresponden a los no patológicos porque no todos tienen antecedentes ginecobstétricos y tampoco pertenecen a lo patológico porque propiamente el embarazo no es una patología. Es un estado fisiológico que muchas veces puede complicarse, pero no es un estado de patología. Entonces queda, digamos que en medio. Son datos importantes y debemos tenerlos presentes. Entonces ya vimos antecedentes ginecobstétricos. En la siguiente presentación estaremos observando antecedentes personales patológicos, que son de gran importancia para nosotros. Y empezaremos a hablar de los datos mínimos que debemos de recabar realizando esta historia clínica. Una vez que hayamos terminado de ver los personales patológicos y las consideraciones mínimas que debemos de tener en el expediente clínico, ahora sí empezaremos a hablar de la revisión por sistemas. Debido a que esto es en biología, el interés no es la exploración física del sistema, sino más bien el recabado de información acerca de ese sistema y la semiología que le tenemos que hacer. Ya la exploración física, pues es un punto muy por aparte. Aquí nos centraremos en la semiología, ese proceso mental y ese ejercicio profesional en el que tenemos que recabar información que nos va a servir a nosotros para nuestro protocolo de tratamiento e información que le va a servir a otros profesionales de la salud también, pues para darle un manejo adecuado a este paciente.